Hay algo que en general a los hombres les gusta mucho más que a las mujeres, ¿sí? Que es las películas de acción, sobre todo de superhéroes. Quizás por cómo fuimos nosotros diseñados, y en general nos gustan ver las comparaciones que hay entre los distintos superhéroes, ¿sí? Cada niño tiene su superhéroe favorito porque lo considera mejor, más fuerte, ¿sí? Nos gusta ver la comparación de ese superhéroe con otros, con los villanos, y nos alegramos y nos gozamos en ver esas diferencias, ¿sí? En general, a los hombres nos emocionan más este tipo de cosas, y si no, aunque muchos lo oculten, lo podemos ver en los niños, ¿sí? De niños vemos esa pronta inclinación, ¿sí? Ahora, en el pasaje de esta mañana voy a hablar de alguien que es superior a cualquier superhéroe de historieta, ¿sí? Voy a hablarles de alguien que es real, no es alguien inventado como un superhéroe de historieta, es alguien real, alguien que vivió en este mundo y que es superior a cualquiera. Voy a hablarles de alguien que inclusive fue superior al primer hombre creado, ¿sí? Adán fue el primer hombre que Dios creó. Dios lo hizo perfecto, lo puso en un mundo perfecto. Él fue mejor que cualquiera de nosotros. Él estaba en un mundo que no como el nuestro, corrompido, pero él tenía la posibilidad de caer, y así fue. Adán falló, Adán se rebeló contra Dios. Y este primer hombre introdujo el pecado en el mundo, y por causa del pecado la muerte vino a ser algo natural en todos nosotros. En algunos aspectos, Adán anunciaba a Cristo. Y en el pasaje de esta mañana hace una comparación y hace un contraste entre Adán, el primer hombre, que era mejor que nosotros, era lo mejorcito que había del ser humano, con el segundo Adán, que es Cristo, ¿sí? Como si fueran, en esta comparación es como si hubieran solamente dos hombres que existieron. Habla del primero y del segundo hombre, del primero y del segundo Adán, y se nos presenta una inmensa superioridad de Cristo por sobre Adán. Ambos tuvieron un impacto en la humanidad. Uno lo hizo impactando para mal, otro impactó para bien. Las acciones de Adán afectaron a toda su descendencia, a todos nosotros, mientras que las acciones de Jesús traen bendición a todos los que se unen a Él por fe, ¿sí? Adán trajo consecuencias malas, Cristo trajo bendición, ¿sí? Y ante todo esto hay muchas preguntas que pueden surgirnos. ¿Por qué las malas acciones de un hombre, Adán, trajo tanto daño, tanto perjuicio a millones de personas? No solamente millones, sino a todas y cada una de las personas que existieron a lo largo de la historia. ¿Por qué? Por la caída de un solo hombre pudo desatarse un efecto tan devastador. Y por otro lado, ¿cómo puede ser que millones de personas a lo largo de los siglos puedan recibir un favor tan, pero tan grande por la obediencia de un hombre, de Cristo? Y esto es algo que va a responder el pasaje en esta mañana, en lo que nosotros venimos viendo de Romanos capítulo 5. Pablo quiere asegurarse de que nosotros tengamos firme nuestra esperanza en lo que va a venir, ¿sí? Tengamos firme nuestra esperanza. Y ahora continúa con este objetivo de afianzar nuestra esperanza, pero ya no en promesas, sino en Cristo, ¿sí? Él continúa con el objetivo llevándonos nosotros a contemplar la superioridad de nuestro Salvador, ¿sí? Y eso es lo que va a hacer esta mañana. Va a presentarnos la superioridad de Cristo. Romanos capítulo 5, del verso 12, leemos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado.
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y en los primeros versículos del 12 al 14 podemos ver el gran fracaso de Adán, ¿sí? Nos muestra esta primera porción cómo el reino del pecado y la muerte entraron en el mundo por causa de la desobediencia de un hombre, ¿sí? ¿Alguna vez se preguntaron de por qué el mundo está tan mal? ¿Por qué todas las cosas tienden al desastre? ¿Todo tiende a la degradación? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué motivo la muerte es una realidad en todo ser humano? ¿Por qué todo ser humano tiene que morir? Y desde el versículo 12 resume esta historia de la degradación humana en 3 pasos, ¿sí? En primer paso dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. El segundo paso fue que a causa del pecado entró la muerte. Y la muerte, en tercer lugar, se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿sí? El pecado entró por la desobediencia, por causa del pecado vino la muerte, y esa muerte pasó a todos por cuanto todos desobedecieron, volviendo al principio, otra vez al ciclo. Desobediencia, pecado, muerte. No hay manera de nosotros poder escapar de la muerte. Como comentaba un pastor, que los mejores científicos del mundo se juntaron para ver si había alguna posibilidad de poder mejorar el índice de mortandad, o reducirlo, podemos decir. En todo caso, se podrá alargar la vida del hombre, pero no se puede modificar el índice de mortandad. El índice de mortandad del hombre es del 100%, ¿sí? Analizamos el coronavirus y hay un cierto grado de mortandad en relación a la cantidad de personas que fueron afectadas por el coronavirus y cuántas murieron, ¿sí? En causa del pecado, todo lo que hemos sido afectados por el pecado, todos vamos a experimentar, todos ya experimentamos la muerte espiritual y vamos a experimentar la muerte física, ¿sí? En cuanto a la muerte física, tiene una efectividad del 100%, ¿sí? No podemos mejorar eso, no podemos evitar la muerte. Por eso, si lo analizamos a largo plazo, la tasa de la efectividad es del 100%. La muerte, el dolor, el sufrimiento son consecuencias de nuestra rebelión, de que el hombre se rebeló contra el Creador, ¿sí? Pero todo esto se originó cuando el pecado entró en el mundo, lo que nos está diciendo el pasaje. El pecado dice que entró en el mundo por un hombre. No dice que el pecado se originó por el hombre, sino que el pecado entró.
El hombre no fue el creador del pecado, o el hombre no fue el originador. El pecado se originó en Satanás, en quien fue hallado el mal, pero se introdujo en el mundo por medio del hombre, que es lo que nos dice las Escrituras, ¿sí? El pecado cuando entró en el mundo, vino a corromper todo lo que Dios había creado, ¿sí? Destruyó no solamente el hombre, sino todo lo que estaba bajo el dominio del hombre. Todo fue afectado por el pecado, no solamente el hombre muere, sino nosotros podemos observar todo ser vivo es afectado por causa del primer pecado. Romano dice que toda la creación está bajo corrupción, ¿sí? Las plantas que nosotros vemos, los animales, las mascotas que nosotros tenemos, todo animal, toda planta, todo ser vivo, en algún momento tiene que atravesar por la muerte, ¿sí? Todos fueron afectados por causa de la desobediencia del hombre. El hombre fue puesto en una posición de gobernar todo lo que Dios había creado acá en esta tierra. El hombre fue puesto como Señor. El hombre fue quien le puso nombre a los animales. El hombre estaba en una posición de liderazgo, y cuando él cae, todo lo que está bajo su liderazgo cae, ¿sí? Lo que Dios había ordenado a Adán era relativamente sencillo, ni se compara con lo que fue expuesto Cristo. Adán solamente no tenía que comer del fruto. A veces nos cuesta creer, era tan sencillo no comer. A veces parece no fácil no comer, pero eso nomás no tenía que comer, ¿sí? Por su desobediencia trajo como consecuencia desastre para todos. Si se fijan en el versículo 12, dice, por un lado nos dice que Adán pecó, pero concluye diciendo que todos pecaron, es decir, que todos somos pecadores. Adán pecó, por el pecado vino la muerte pasó a todos por cuanto todos pecamos, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos un análisis lógico, ¿sí? Sería fácil comprenderlo. Si la muerte viene como consecuencia del pecado, ¿sí? La muerte como consecuencia del pecado, y miramos por otro lado, todos mueren, entonces ¿qué decimos? Todos pecaron, ¿sí? Todos somos culpables de pecado, por eso todo ser humano es culpable de pecado, por eso morimos. Y esto también explica lo que dice el versículo 13 y 14. Nos dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte. O sea, no había ley, pero aún así reinó la muerte, ¿sí? Desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. A pesar de no tener una ley a la cual rebelarse, no tenían una ley escrita, ordenada, para la cual rebelarse como lo fue Adán, aún así ellos pecaron, no a la misma manera, pero sí pecaron, ¿sí? El cual es figura del que había de venir, ¿sí? Desde Adán hasta Moisés, que fue cuando Dios dio la ley, entregó la ley, nos dio la ley, todos pecaron. En ese lapso de tiempo todos pecaron. Es decir, que antes que existiesen los 10 mandamientos, el resumen de la ley de Dios en los 10 mandamientos, antes que Dios entregue las tablas de la ley, las personas ya eran pecadoras, ya morían y eran culpables de pecado, eran dignas de condenación. Romanos 3:20 nos dice, la última parte, porque por medio de la ley vino el conocimiento del pecado, ¿sí? O sea, Dios entregó la ley para que conozcamos nuestra condición de que estábamos en pecado. Es como el test del antivirus o el test del coronavirus, es lo que fue la ley, ¿sí? Para mostrar si teníamos o no teníamos, si habíamos o no habíamos quebrantado su ley, si estábamos bien o no estábamos bien con Dios, si estábamos o no estábamos muertos espiritualmente. La ley vino a mostrar que todos hemos pecado. Si no hay ley, no se inculpa de transgredirla, ¿sí? Pero
no tener ley no nos excusa a nadie de pecado, ¿sí? Por eso lo que está diciendo es que desde antes ya reinaba la muerte, aunque ellos no pecaron de la misma manera. Romanos, al comienzo, vino declarando que todos eran culpables, tanto los que recibieron la ley escrita como los que no tenían la ley escrita. Porque los que no tienen la ley escrita, ¿qué dice? Que Dios se reveló, ¿sí? Su eterno poder y deidad se hace manifiesto a todos. ¿Sí? Cuando vemos el sol salir, cuando vemos toda la creación de Dios, da testimonio de que hay un Dios, y aún así las personas se rebelaron, no quieren darle gloria y honra al Creador, ¿sí? Entonces, no tener la ley, para transgredir la ley, no deja a nadie libre de culpa, ¿sí? En el momento que Adán pecó, volviendo al texto, en el momento que Adán pecó, todos pecamos con él, ¿sí? A esto es lo que nos lleva Pablo a que podamos entender de que cuando Adán pecó, todos pecamos. Si nosotros no entendemos esto de por qué cuando Adán pecó nosotros pecamos, no entenderemos el Evangelio. No podemos entender el Evangelio si no entendemos que nosotros somos culpables de lo que hizo Adán, ¿sí? Todos nosotros somos culpables porque Adán no fue obediente. Adán fue puesto por Dios sobre todas las cosas creadas en la tierra, por lo tanto sus decisiones y sus acciones afectaron a todo lo creado y sobre toda su descendencia. Él fue nuestro representante en un sentido legal y él fue nuestro precursor natural, ¿sí? O sea, en un sentido natural y legal, él fue nuestro representante. Por un lado, Adán fue nuestro padre natural, de Adán viene toda la humanidad, todo ser humano tiene como progenitor primero Adán, ¿sí? Todos venimos de ahí. Por lo tanto, cuando el pecado entra en el mundo, transforma la vida de Adán, ¿sí? El pecado ya comienza a ser una realidad en la vida de Adán. Su naturaleza ya deja de ser esa naturaleza santa y pasa a tener una naturaleza corrompida, y esa naturaleza fue transmitida a todos nosotros, ¿sí? Una propensión a la caída, ¿sí? Lo vemos en sus propios descendientes, sus primeros descendientes. Caín, lo que hizo con Abel, es una muestra de esa naturaleza caída, heredada de Adán, ¿sí? Entonces su naturaleza corrompida que fue ensuciada fue transmitida a todos nosotros. Nacemos con una incapacidad para cumplir perfectamente la ley. No, la incapacidad de cumplir la ley no es una incapacidad física, sino una incapacidad moral la que tenemos, ¿sí? Es decir que el pecado original, ese pecado de Adán en el huerto de Edén, nos afectó espiritualmente a todos. Hoy nosotros nacemos siendo distintos a como era Adán en el huerto. Somos distintos, por ende, al diseño de Dios. Estamos lejos de cómo Dios había diseñado al hombre. Aunque aún conservamos la imagen de Dios, somos muy distintos de lo que Dios quiere que seamos. Nos alejamos bastante. Nacemos estando separados de la relación con Dios. No es que nacemos estando en relación, en armonía con Dios como estaba Adán. Nosotros nacemos siendo enemigos de Dios. Es como que nacemos en el campo enemigo contra un Dios que es poderoso y que tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere. Nacemos sin tener esa capacidad de relacionarnos con Dios. Nacemos muertos espiritualmente. Es decir, que nosotros somos pecadores porque pecamos, ¿sí? Nosotros ya venimos con esa naturaleza, nuestra naturaleza, nacemos con una naturaleza que se inclina al pecado. Por ende, no es que somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque así es nuestra naturaleza, ¿sí? Nuestra naturaleza nos inclina. Eso, pecamos porque ya somos pecadores y naturalmente como somos pecadores lo que vamos a hacer es pecar, ¿sí? Esto no nos libra de la culpa,
somos totalmente responsables de todas nuestras acciones, somos responsables de todos y cada uno de nuestros pecados. No es que Dios está torciendo nuestras voluntades para que nosotros hagamos una cosa bien o otra cosa mal. Dios no tuerce nuestra voluntad. Nosotros libremente, el hombre escoge libremente el mal. En ese sentido, libre albedrío es mal entendido por el cristianismo en general, de los últimos tiempos, no histórico. El histórico sí lo entendía bien. Pero piensan de que nosotros tenemos la libertad de escoger a Dios y la libertad de hacer el bien, y eso es totalmente errado. Nuestra libertad que tenemos de que nacemos nos inclina y nos lleva solamente al mal. Si podemos escoger y hacer algo, lo que vamos a hacer es pecar. Esa es la libertad que nosotros tenemos, nos lleva a nosotros a escoger lo malo ante Dios, a no darle la gloria y la honra que Dios se merece. Nos lleva a querer apoderarnos de la gloria que Dios se merece. Entonces, volviendo al sentido, en un sentido natural, todos somos descendientes de Adán y tenemos una naturaleza que se inclina al pecado, pero por otro lado, en un aspecto legal, Adán es nuestro representante legal. Él fue representante de toda la humanidad. El primer ser humano creado por Dios y padre de la humanidad, sus elecciones y su relación con Dios tuvieron implicaciones espirituales y morales para todos, ¿sí? Las decisiones que él tomó tuvieron repercusiones legales también para nosotros, ¿sí? Adán fue puesto para gobernar lo que Dios había creado. Él fue representante, él fue la cabeza legal de toda la humanidad. Como desde el punto de vista teológico se dice que él es la cabeza federal, ¿sí? En la teología se habla de Adán como la cabeza federal. ¿Qué quiere decir eso? Que él era nuestro representante legal de toda la humanidad. No solamente de él descendemos físicamente, sino que él es nuestro representante legal. Las decisiones que él tome nos repercute a nosotros, ¿sí? Como un jefe de Estado, las decisiones que toma repercute a toda la sociedad. Si el jefe de Estado dice vamos a entrar en guerra, todos vamos a estar en guerra. O sea, todos nos vemos afectados por esas decisiones. Así también fue en el caso de Adán. Sus decisiones repercutieron en nosotros, ¿sí? Él como representante de toda la humanidad, él al pecar, él al transgredir la ley, al romper la ley, no solamente él se vio afectado, sino que todos nosotros, toda la humanidad, todos nacemos siendo culpables de haber pecado. Así como me escuchan. Todos nacemos siendo culpables de haber pecado. Y eso es una posición legal, ¿sí? Es una situación legal ante Dios, todos nacemos siendo culpables. Después de nuestra vida, la culpabilidad se incrementa porque nuestra naturaleza nos inclina al mal y vamos pecando, ¿sí? Todos nuestros pecados, todas las cosas que cometemos, vamos a tener que rendir cuenta ante Dios. Pero esa es la realidad del hombre. No tenemos que hacer nada. Si nosotros vivimos y no hacemos nada, aún así ya nacemos siendo culpables, ¿sí? Por eso la muerte es algo que afecta a todos. No es que el hombre comienza a vivir y después que peca recién puede morir, no. Afecta a todos. La doctrina de esa cabeza federal de la representación legal, que por lo que uno hizo muchos fueron afectados, es esencialmente importante en la fe cristiana. Porque sienta la base de la necesidad que nosotros tenemos de redención y de salvación a través de alguien, de Cristo. Jesús es visto como el nuevo Adán, el segundo Adán. Él vino a salvarnos del pecado original. Él vino a reconciliarnos consigo mismo, ¿sí? Cristo vino para ser una mejor cabeza federal, ¿sí? Él vino a ser un mejor representante legal ante Dios. Él vino a defendernos, Él vino como un abogado que vino a representarnos mejor de la representación que teníamos en Adán, ¿sí? Entre Adán todos pecamos y éramos culpables, pero vino Cristo como un representante legal. Es decir, que las cosas que Cristo hizo
nos afectarán a todos los que creemos, así como todo lo que Adán hizo afectó a todos los descendientes físicos, todo lo que Cristo hizo, afectará o afectó a todos sus descendientes espirituales. ¿Sí? El segundo lugar, así como vimos la decadencia de Adán, vemos el triunfo de Cristo del versículo 15 al 21. El superabundante don de la gracia y de la justicia vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos el pecado, nosotros podríamos preguntarnos si un solo pecado, el haber hecho algo que Dios dijo que no hiciera, trajo tanta condenación a tantas personas, trajo tanto dolor, trajo tantas consecuencias. El simple hecho de haber comido algo que Dios dijo que no coman fue tan desastroso y catastrófico, cuánto más la multitud de nuestros pecados. Si ponemos, ¿sí? Si por un pecado vino esto, ¿cuánto más vamos a merecer nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros? Y acá podemos ver la semejanza entre la transgresión de Adán y la obediencia de Cristo, pero a la vez vemos que las diferencias son abismales. Muchas veces nosotros nos centramos en la decadencia de la humanidad, en que todo lo malo del mundo, y perdemos de vista todas las bendiciones que Cristo trajo. Todo lo que Él logró por nosotros, los beneficios que ya tenemos por lo que Cristo hizo. Por eso, el uso del contraste entre Adán y Cristo es importante para poder comprender esa diferencia, ¿sí? Para poder atesorar a Cristo. En esta sección del versículo 15 al 21, para poder entender esa superioridad de Cristo, nos vuelve a recordar la decadencia de Adán, y vamos a nombrar nomás. El pecado de Adán resultó en la condenación de toda la humanidad. El versículo 16 dice que vino el juicio a todos vino por un solo pecado, ¿sí? El 18 dice que vino la condenación a todos los hombres, ¿sí? O sea que la condenación vino a todos los hombres por lo que hizo Adán. Después dice que esa transgresión llevó a la muerte espiritual y física, ¿sí? Versículo 15, por la transgresión de uno murieron los muchos. Y el pecado de Adán trajo también esclavitud al pecado y separación de Dios. Versículo 17, por el pecado de uno reinó la muerte, ¿sí? Nacemos no solamente siendo culpables, sino siendo esclavos del pecado. Eso es lo que hizo Adán. Ahora, en cuanto a Cristo, vemos la superioridad de Cristo. La obra redentora de Cristo trae gracia y justificación para la humanidad. Romanos 5:15 dice, por el don. Después dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 18 al final dice, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, ¿sí? Entendamos que cuando habla de todos, no se refiere a todas y cada una de las personas. A lo largo de las Escrituras comprendemos de una manera clara y sencilla que aquellos que son salvos son aquellos que creen en Cristo. Es solamente por medio de la fe. Entonces, cuando habla de todos los que creen o todos los que están en Cristo, ¿sí? No de todos y cada uno como refiriéndose personalmente a todas las personas, sino a todos como un grupo. Aquellos que Cristo salvó, todos ellos, todos los que se salvan en Cristo, ¿sí? O todos los que están en Cristo, vino la justificación a ellos solamente por lo que Cristo hizo, ¿sí? Nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra declaración de justicia viene por lo que Cristo hizo. Versículo 19, por la obediencia de uno. ¿De quién? ¿Nuestra o de Cristo? De Cristo. Por la obediencia de Cristo, los muchos van a ser constituidos justos. No es por mi vida que voy a ser declarado justo. No es por lo que voy a hacer. No es por tratar de cumplir la ley. Es por lo que Cristo hizo que vamos a ser declarados justos. ¿Vemos ese aspecto legal? Por la desobediencia de Adán, todos somos condenados y culpables. Por la obediencia de Cristo, todos los que creemos en Él y estamos en Él, somos absueltos de culpa, somos declarados justos. Y acá vemos el Evangelio de la buena noticia, que no es por obra, sino por la obediencia de uno, de Jesucristo, es que somos declarados justos. Cristo no vino a hacer posible la salvación, sino que Él vino a salvarnos. Él no bajó para dar posibilidades, sino que Él vino a salvar.
Él es un Salvador 100% efectivo. Si comparamos, Él es más que un superhéroe, porque nadie puede vencer a la muerte y Cristo venció al más grande de todos, la muerte. ¿Sí? En las historietas siempre vemos muerte y demás, pero en la realidad vemos que hay alguien mucho más grande, que venció al enemigo más grande y poderoso que teníamos, que era la muerte. Cristo vino a vencer la muerte y vino a traernos vida y vida en abundancia. Vida ahora y futura. ¿Sí? Por eso ningún creyente ninguno que cree verdaderamente en Cristo se puede perder. Porque no depende de nosotros, depende de lo que Cristo hizo. Cristo es nuestra nueva cabeza federal. Él es nuestro representante legal. Adán ya no nos representa. Cambiamos de carpeta. La carpeta ahora la tiene de nuestra situación legal la tiene Cristo. Entonces estamos seguros, porque en Él encontramos justificación. La obediencia de Cristo llevó a la vida eterna y a la reconciliación con Dios. Dijimos que la vida eterna es que conocer a Dios y a Jesucristo, y Cristo lo que hace posible es que nosotros podamos conocer a Dios. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me conocéis. Muéstranos al Padre, le dijo. Nos basta. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Cristo vino a manifestarnos y por medio de Él volvemos a tener esa relación de la cual fuimos privados por causa del pecado. Ahora nosotros podemos tener una relación de intimidad con Dios. La obra de Cristo libra a las personas de la esclavitud del pecado. Versículo 18 dice: de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Sí? Por la justificación de uno. Cristo no solamente vino a mejorar nuestra situación legal, sino que Él vino a transformar nuestras vidas, aunque estamos en un cuerpo corrompido. Él vino a cambiar nuestro interior. ¿Sí? Él vino a que nosotros seamos nuevas criaturas. Él vino a circuncidar nuestro corazón para que nosotros amemos a Dios y lo anhelemos. Y el contraste es claro. Mientras que el pecado de Adán trajo condenación, la obra de Cristo trae justificación y vida nueva. Mientras que la transgresión de Adán resultó para muerte, la obediencia de Cristo conduce a la vida. El pecado de Adán separó a la humanidad de Dios, pero la obra de Cristo reconcilia a las personas con Dios. Donde el pecado abundó a través de Adán, la gracia sobreabundó, porque cubrió una multitud de pecados a través de Cristo, demostrando la superioridad de la gracia divina sobre el pecado del hombre. Y este contraste no solamente es entre Cristo y Adán, sino el contraste es entre creer en nuestras propias fuerzas y creer en Cristo para nuestra salvación. Este contraste se da también entre depositar nuestra confianza en nuestros esfuerzos o depositar toda nuestra confianza y esperanza solamente en Dios. El contraste se da en qué estás creyendo para tu salvación. ¿Qué te da certeza, seguridad, tranquilidad, esperanza? Lo que haces, tu vida, tu obediencia, mirás y decís: yo no soy como los otros, hago las cosas bien, trato de esforzarme, cuido lo que tengo que cuidar, cuido a mis hijos, o como hijo podemos decir: no le hago daño a nadie, le hablo a otros de Cristo. ¿Dónde está tu seguridad? ¿En que le predicas a otros de Cristo? ¿En lo que haces o lo que Cristo hizo? Ese es el contraste entre Adán y Cristo. Entre el contraste entre creer entre nosotros y creer en alguien, en nuestro Salvador, que vino a salvarnos, que vino a librarnos de la condenación. Para que nosotros podamos gloriarnos en Cristo y aferrarnos al Evangelio, uno de los contrastes entre el falso Evangelio y el verdadero Evangelio es el panorama que tenemos para con la ley. Los versículos 20 y 21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Sí? Ahora, ¿cuál consideras que es el propósito de la ley? Hoy dimos una perspectiva, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Los judíos pensaban que la ley era para poder frenar el pecado y para poder aumentar la justicia, ¿sí? Ellos eran celosos de la ley porque pensaban que la ley le atribuía justicia a ellos que trataban de cumplirla.
¿Realmente la ley nos ayuda o nos culpa? Si tenemos que presentarnos delante de Dios, ¿qué le vamos a decir? Tráeme toda tu ley y vas a ver que yo soy perfecto y que no transgredo tu ley. Si llegamos a decir eso, ¿qué va a hacer la ley? ¿Nos va a declarar a nosotros justos o nos va a culpar y nos va a agrandar la condenación? La ley, si viene, la ley nos va a dejar en mayor grado de condenación. Dice que la ley vino para que abundase el pecado, ¿sí? La ley vino a mostrar que somos pecadores. La ley revela el pecado, define el pecado, nos muestra que necesitamos de un Salvador, ¿sí? Romanos 3:20 habíamos dicho que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, ¿sí? Nosotros podemos estar haciendo algo ilegal sin saberlo, pero en el momento que nosotros reconocemos que es algo prohibido, que hicimos algo que estaba mal y que transgredimos la ley, inmediatamente vemos la necesidad que tenemos de un abogado, ¿sí? Eso es lo que hace la ley. Nos mostró que transgredimos la ley y nos lleva a que necesitamos un abogado espiritual, que es Cristo, ¿sí? Un Salvador. O sea, la ley vino para demostrar que ya rompimos la ley, que estamos rompiendo la ley. Romanos 7:8, si pueden busquen 2 hojitas para atrás, dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En la Nueva Traducción Viviente dice: pero el pecado, Romanos 7:8, ¿sí? Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. O sea que la ley es como que termina dándole poder al pecado que hay dentro nuestro, ¿sí? O sea, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, la ley no refrena el pecado, como creían los judíos, sino que por el contrario, los provoca, ¿sí? El pecado es una fuerza activa que está en nuestros corazones, no es algo que simplemente hacemos, sino que es parte de nuestra naturaleza. Eso es lo que está diciendo Romanos 7:8, ¿sí? El pecado es lo que nos lleva a nosotros a hacer cosas que sabemos que están mal. En este versículo Pablo dice que el pecado se aprovecha de la ley para producir codicia. La ley nos muestra lo que está bien y lo que está mal, y cuando nosotros vemos el mandamiento de Dios de no codiciar, el pecado nos lleva a desear codiciar, nos lleva a desear eso que está mal. Antes éramos inmunes, pero nos enteramos que es pecado y ya nuestra carne es tentada, ¿sí? Sin la ley el pecado está muerto. Esto significa que no puede operar de la misma manera. Sin la ley nosotros no vemos lo que está bien y lo que está mal, por lo tanto el pecado no tiene la oportunidad para tentarnos. Si yo no sé que está bien robar, no voy a ser tentado a robar. Simplemente lo voy a hacer. ¿Me explico? No va a haber ninguna lucha dentro de mí entre el bien y el mal, o entre hacer una cosa y otra. Por un lado, conocer la ley te muestra que no puedes cumplirla, y eso evidencia de que necesitas un Salvador, y ese es Cristo. Solo en Él podemos estar seguros. Cristo es todo lo que necesitamos. Cristo es superior a nuestro representante natural, Adán. Cristo es superior a cualquier superhéroe. Cristo es más grande. Mientras que Adán falló en el paraíso, cuando las condiciones eran perfectas, Cristo fue obediente aún en el Getsemaní, en el momento más crucial y más de mayor sufrimiento. Y así a lo largo de la historia se ve la superioridad de Cristo. Cuando Israel fue infiel, o podemos compararlo, ¿sí? Adán fue infiel en el paraíso y Cristo fue fiel en el desierto. Cuando las condiciones eran totalmente adversas, por eso vemos la superioridad de nuestro Salvador. Y si aún estás creyendo que sos salvo por tus obras, por las cosas que haces, déjame decirte y advertirte que no estás creyendo verdaderamente en Cristo. Y si no estás creyendo en Cristo, te invito a que te arrepientas de tus pecados, que te arrepientas de haber quebrantado la ley de Dios, que te arrepientas de no amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, que te arrepientas de no amar a tu prójimo como deberías amarlo, que te arrepientas de tu incredulidad, de tu orgullo, de tu autosuficiencia, que te arrepientas de tu deseo de vivir de una manera independiente a Dios. El verdadero Dios, el Verbo de Dios,
se hizo carne para poder ser esa cabeza federal, ¿sí? Él se hizo carne para poder ser nuestro representante legal, para poder salvarnos de la condenación eterna, y Él pronto va a venir a rescatarnos, a buscarnos para que su obra sea completa en nuestros cuerpos, ¿sí? Nuestros cuerpos aún, los que hemos creído, nuestro cuerpo aún no ha sido redimido. Estamos sujetos a pasiones porque el pecado mora en nuestro cuerpo, aunque internamente seamos nuevas criaturas. Y cuando vengas a Cristo en verdadero arrepentimiento y fe, vas a dejar de querer salvarte por la ley. Vas a dejar de ver la ley como un medio para salvación y vas a ver que la ley te va a mostrar el pecado. Y si verdaderamente amas a Dios, cuando la ley te muestra el pecado, vas a querer cambiar. No lo vas a querer ocultar, no lo vas a querer justificar. La manera de la ley es distinta. Verlo de una manera correcta te hace comprender cómo amar o cómo servir verdaderamente a Dios. Los que quieren ser salvos por las obras, ven en la ley de que tienen que cambiar para ser salvos. Y obedecen a Dios como que Dios tiene que le debe la salvación. Si yo hice esto y vos tenés que darme. En cambio, comprender el sentido de la ley nos hace entender y amar mejor o más verdaderamente a Dios. En lugar de tomar al pecado con la ligereza, comprender el sentido de la ley y creer verdaderamente en Cristo nos va a impulsar a obedecer, no de manera perfecta, porque aún el pecado está en nuestros cuerpos, pero sí nos va a llevar a obedecer de una manera sincera, por amor y por gratitud a nuestro bendito Salvador. Por eso, Cristo también dijo que, ¿cómo van a conocer a sus seguidores y a sus discípulos? Por sus frutos. No solo por lo que dicen, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto que se puede ver es una obediencia sincera, que cuando las personas son confrontadas con la palabra y con la verdad, no están buscando excusas. Están buscando moldarse sus vidas para agradar al Señor. Pero no solamente eso, sino hay una evidencia de que hay una lucha con el pecado. Este es un fruto de un verdadero arrepentimiento, es que hay lucha con el pecado. Si estás luchando con el pecado, es una evidencia de que Cristo te ha salvado, de que te ha libertado de la esclavitud del pecado, y es una evidencia de que pronto Cristo vendrá a buscarte. Por lo cual nos queda más que gozarnos y alegrarnos en Cristo. Nuestra mirada esté puesta en Él, que vino a salvarnos de la condenación y vino a darnos una esperanza firme y certera que descansa en lo que Él hizo. ¿Qué razón más y qué motivo más tenemos para vivir rectamente en gratitud a nuestro Señor, sino por lo que Cristo hizo? Oramos. Dios Padre, te agradezco por Cristo. ¿Cómo no darte gracias, Señor? Estando completamente perdidos en este mundo, el pecado fue devastador, trajo muerte, trajo dolor, sufrimiento. Pero tu amor ha sido tan grande, Señor, que no nos has dejado perdidos en el error. Tranquilamente podías habernos mandado todos al infierno, Señor, y tu justicia serías alabado por la eternidad, por todos los ángeles, por tu gran justicia, Señor. Pero gracias te doy por Cristo, por medio del cual durante toda la eternidad serás alabado por tu gran misericordia y gracia que has tenido para con nosotros, Señor. Pecadores inmundos, porque todos nuestros pecados han sido lavados por lo que Cristo ha hecho, Señor. Por su justicia es que nosotros tenemos declarado justo ante tu tribunal. Por lo que Cristo hizo podemos tener paz contigo, Señor. Fallamos muchas veces y es cierto, fallamos, pero nuestra esperanza está en Cristo. Gracias te damos por tu palabra que nos confronta y nos anima a crecer en santidad, y en el temor que tenemos a ti, Señor, nos impulsa a poder
agradarte en las cosas que hacemos, Señor, porque a través de esas cosas traemos gloria y honra a tu nombre, Señor. Te alabamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.